yo cantaré, con júbilo yo danzaré, con alegría yo me gozaré, con gozo yo cantaré, con júbilo yo danzaré, con alegría yo me gozaré, con gozo, con júbilo celebraré, cantando, danzando, yo la alabaré, con gozo, con júbilo celebraré, cantando, danzando, yo la alabaré, con voces de júbilo celebraré, cantando y danzando la alabaré, aquel que resucitó y a la muerte venció. Con voces de júbilo celebraré, cantando y danzando la alabaré, aquel que resucitó y a la muerte venció. ¿Cuántos dicen amén? Él venció la muerte, amén, y ahora somos libres. Y así, Padre Santo, hemos, Señor, traído estas ofrendas delante de ti, Señor, presentándotelas, Señor, para que tú, Señor amado, las recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo que las ha traído, Señor. Los que no pudieron, Señor, tú conoces, Señor, suple toda necesidad en cada uno, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Voy a tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos a todos en este día, en esta tarde. Todos sean bienvenidos, los jóvenes que están por primera vez con nosotros, ¿verdad? Las visitas que tiempo que no los mirábamos, bienvenidos a esta casa de nuevo. Y vamos a escuchar palabra de Dios en esta tarde. Ayer tuvimos un servicio glorioso, ¿verdad? Porque ayer fue un servicio de jóvenes, para los que se perdieron el servicio. Esto estaba aquí casi como está ahora, ¿verdad? De personas. Y fue un servicio, ¿verdad? Bien glorioso, bien tremendo. Y esos servicios ya se están poniendo cada día mejores, pero es el Espíritu Santo que hace la obra en cada uno de nosotros. Ayer el hermano Carlos Orozco le dimos la oportunidad y trajo una exhortación, una enseñanza, ¿verdad? Bien tremenda para los jóvenes y para los padres también, porque aquí se le predica a todo el mundo. Y Dios lo bendiga, porque sí, ¿verdad? Era necesario, ¿verdad? Una exhortación así, una enseñanza así, porque a veces nosotros creemos que estamos bien, pero cuando se nos alumbra con la lámpara que es el Espíritu Santo, con su palabra, nos damos cuenta que hay cosas escondidas. Y cuando el Espíritu Santo dice, esto lo tienes escondido, esto no me agrada, sácalo. Y ahí es donde nosotros decimos, Señor, gracias por hablarme. Así es que sigamos, ¿verdad?, orando los unos por los otros. Y tenemos para el próximo sábado, no va a ser un servicio especial aquí, pero vamos a tener una quinceañera que el hermano Esteban, ¿verdad?, Nayel, su hija, hermana Ángela, van a tener su fiesta de 15 años de su hija, allá en su casa, allá por los States, y está invitada toda la iglesia, así es que vamos a estar ahí desde las 3:30, ahí está la dirección, para que todos lleguen, es para toda la iglesia, y todos vamos a llegar ahí. Acuérdese ese día, guárdelo para estar ahí con ellos, y vamos a gozarnos en ese día allá de toda esa fiesta. Así es que es el próximo sábado, allá en su casa, la ceremonia. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14. Es una enseñanza que tiene que ver con la comunicación. Yo le puse por título, la comunicación con Dios. Dios quiere tener comunicación con el hombre desde un principio, desde su creación. Y hasta hoy en día Dios quiere seguir teniendo comunicación con el hombre. No para castigarlo, no para regañarlo, sino para salvarlo, para bien. Y el hombre huye de la presencia de Dios. Y Dios sigue tratando la forma de que el hombre se acerque a Él. Porque cuando el hombre se acerca a Dios, hay bendición para el hombre. Hay recompensa para aquel que se acerca a Dios. Recompensa buena. Y la más importante es que Dios nos salva cuando nos acercamos a Él. Porque Él es nuestro Salvador para todo aquel que se acerca y que le acepta. Dice Job 33:14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios.
pero el hombre no entiende. Es lo que le estoy diciendo. En una o en dos maneras habla Dios. Y vamos a estar hablando de tres formas en las cuales Dios se ha comunicado con el hombre y se sigue comunicando desde que el hombre fue creado. Porque Dios busca la forma de comunicarle al hombre su verdad y que Dios tiene misericordia de nosotros. Porque Él sabe que nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Nosotros sin Dios no podemos salvarnos. Nosotros sin Dios no podemos ir más allá de donde Dios, ¿verdad?, nos puede llevar. Dios nos quiere llevar más lejos y nosotros nos limitamos porque no queremos su ayuda. Porque decimos, con mis fuerzas yo puedo salir adelante. Con mis fuerzas yo arreglo mis asuntos. Con mi sabiduría yo arreglo mis negocios. Y no es así. Cuando nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, en nuestro hogar, en nuestra vida, no vamos a ser prósperos espiritualmente. Porque hay personas prósperas allá materialmente, pero espiritualmente no son prósperas. Y la bendición de Dios es la que enriquece, dice la Biblia. La bendición de Dios es la que nos hace prósperos. Hay millonarios en este mundo, hay gente multimillonaria y no se sacian, todavía quieren más. Pero no tienen la paz de Dios. No tienen a Dios en su vida. Por lo tanto, van a pasar de este mundo a la eternidad. Y si no se arrepienten de sus pecados, de sus maldades, van a pasar toda una eternidad separados de Dios. Así es que de una o de dos maneras habla Dios. De una de dos formas habla Dios. Pero el hombre no entiende. El hombre quiere vivir su propia vida y no quiere que Dios le muestre el camino por donde debe de andar. Hace 25 años yo llegué a los pies de Cristo y el Señor me mostró, este es el camino. Jesucristo es el camino. Esta es la verdad, esta es la vida. Y desde entonces, gracias a Dios, el Señor me ha mantenido en su camino. Y a muchos de ustedes también que vinieron a los pies de Cristo. Es una bendición cuando nosotros obedecemos a Dios. Cuando nosotros obedecemos su palabra y obedecemos tener un diálogo con Dios. Porque desde que Adán pecó, si no fuera porque Dios se acercó a Adán a hablar con él, Adán no hubiera querido acercarse a Dios, porque pecó y se sentía mal. Incluso se escondía delante de Dios. Si vamos a Génesis capítulo 3, ahí nos vamos a dar cuenta que después de que pecaron, se escondieron de Dios. Huían de Dios, Génesis 3, del 8 al 13. Y vamos a hablar tres formas en las cuales habla Dios aquí en la Biblia. Hay más, pero en realidad son las más básicas. Dios habla verbalmente, hablando. Aquí vamos a ver cómo Él tuvo un diálogo con Adán y con Eva, y aún con la serpiente que estaba ahí presente. Eso es verbal. Dios habla verbal. Habla con el hombre. Esa es una forma. La otra es textual. Dios habla textual. ¿Cuál es la textual? Por medio de la palabra. La palabra es textual. Por medio de cartas. Y por la otra Dios también habla, también ilustrada, visual, para que el hombre entienda que Dios quiere tratar con él. Entonces de esas tres formas vamos a estar hablando. Verbal, textual y visual. Y nos vamos a dar cuenta que así ha sido siempre. Y ahora tenemos el Espíritu Santo que también convence a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. O sea que ahora no solamente Dios nos habla, nos escribe, nos da visiones, nos ilustra, sino que también ha dejado el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos convenza. Tenemos todo el material necesario para nosotros acercarnos a Dios, pero el hombre no entiende, como leímos en Job. Pero gracias a Dios que usted y yo hemos entendido y estamos aquí, pero hay muchos allá afuera que no entienden
Y para eso es el versículo que leímos en Job. Génesis 3, versículos del 8 al 13. Este es un diálogo que tuvo Dios con Adán, con Eva, que pecaron. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando el hombre peca, se esconde de Dios. Y Dios no quiere que el hombre se esconda. Dios quiere que el hombre se acerque a Dios y le diga, pequé, estoy mal, ayúdame. Vamos a leer hasta el 13, del 8 al 13. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vemos ahí el diálogo de Dios con Adán y con Eva. El diálogo de que Dios quería acercarse a ellos para redimirlos, para ayudarlos, porque ellos habían desobedecido el único mandamiento, no comer del fruto prohibido. Y como desobedecieron a Dios y se escondieron por causa del pecado, y eso es lo que hace la gente cuando peca. Cuando nosotros, ya que ya tenemos el conocimiento de Dios, sabemos que Dios es real, y a veces nosotros cometemos pecado, ¿qué hacemos? Nos escondemos. Nos ha pasado a todos. Nos escondemos de Dios. Y hay unos que ya no quieren venir a la iglesia porque han desobedecido a Dios. Y ese es el peor error que podemos hacer nosotros, escondernos de Dios. Como quiera de Dios no hay quien se esconda. Adán y Eva se quisieron esconder y Dios sabía dónde estaban. Dios solamente llegó a hablar con ellos para ayudarlos en su pecado que habían cometido. Y así es Dios hasta hoy en día. El hombre peca, el hombre cuando peca ofende a Dios. Y lo que hace el hombre, en vez de arrepentirse y decir, perdóname Señor, caí en pecado, se aleja más de Dios, se aleja de la iglesia, se aleja de los hermanos, se aleja de la presencia de Dios. Y allá el diablo lo está esperando, porque no creas que si tú te alejas de Dios nos va a ir bien. Cuando nos alejamos de Dios, el diablo se va a aprovechar. Acuérdese que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y va a devorar a la oveja que está apartada, a la oveja que se aleja del rebaño, a la oveja que no quiere estar cerca de Dios. Y eso sucedió con Adán, Eva. Se escondieron de Dios, de la presencia de Dios. No se sentían dignos de estar cerca de Dios y preferían alejarse. Y Dios vino en su ayuda para tener ese diálogo, para hablar con ellos. A veces nosotros como pastores, cuando alguien ya no quiere venir a la iglesia, nos toca que ir a buscarlos. Nos toca que llamarles, porque ellos no nos van a llamar, porque ellos se quieren alejar. Y es obra del enemigo. Entonces tenemos que tener diálogos. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿En qué te podemos ayudar? Y a veces son cosas simples, a veces son cosas difíciles, pero eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace cuando nosotros desobedecemos a Dios. Hace que nosotros nos alejemos de Dios, hace que nosotros, en vez de acercarnos a Dios y decir estoy mal, nos alejemos. Y ahí es donde el enemigo se aprovecha. Por eso, que no nos pase lo que le pasó a Adán y a Eva. Acuérdense que ahora estamos en la gracia. Y dice la palabra de Dios que podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia por medio de Jesucristo, reconociendo nuestros pecados primeramente y pidiéndole perdón a Dios. Y así podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Entonces, en este diálogo, Dios habla con ellos
y se da cuenta, o más bien ellos le dicen lo que pasó. Dicen, comimos del árbol prohibido. Y aquí la mujer dice, es que la serpiente me engañó y comí. Pero ya del versículo 13 al 19, del versículo 14 al 19, esa es la sentencia que Dios les da a ellos, tanto a la serpiente, porque la serpiente estaba presente también, cuando Dios dictó sentencia en ellos dos y en la serpiente. Y vamos a leer de corrido, del 4 al 19. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te dije, de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa fue la sentencia para cada uno de ellos. Y la sentencia para la serpiente fue que Jesucristo le pisó la cabeza en la cruz del Calvario. Ahí se cumplió la sentencia de Satanás. Por eso Satanás ya no tiene dominio sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios, porque Jesucristo ya venció la muerte en la cruz. Esa sentencia ahí terminó, ahí fue activada en la cruz del Calvario. Por eso ya no tenemos que tener temor del diablo y de la muerte, porque si la muerte viene y nos toca, nos vamos a la presencia de Dios, si somos hijos de Dios. Entonces, la sentencia para la serpiente se cumplió cuando Jesucristo pagó el precio en la cruz. Pero la sentencia de la mujer sigue todavía hasta que la iglesia sea levantada y todavía hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva. Así es que todavía estamos pagando las consecuencias por la sentencia que Dios puso en Adán y en Eva. Todavía hoy en día tenemos que trabajar y con el sudor de nuestro rostro ganamos el pan de cada día. Y hasta que volvamos a la tierra o hasta que el Señor levante la iglesia. Así es que todavía se sigue cumpliendo esas sentencias. Pero era necesario esta sentencia por la desobediencia del hombre. A causa de eso fue que Dios trajo la sentencia a causa de la desobediencia. Y qué bueno que no maldijo al hombre, sino maldijo la tierra. Porque cuando le trajo la sentencia al hombre, si usted se da cuenta, le dijo, la tierra va a ser maldita por causa tuya. Lo único dice que te van a salir cardos y espinos y vas a tener que trabajar duro. Vas a tener que sudar para ganarte el pan de cada día. Eso sigue en pie. Eso sigue hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva, que todavía falta mucho tiempo. Era necesario pues la comunicación de Dios con Eva, con Adán en ese lugar, ya que ellos estaban huyendo de él, y Dios vino en su auxilio para restaurar al hombre. Porque Dios siempre quiere restaurar al hombre. El hombre no se puede quedar con el pecado, porque si te quedas con el pecado vas a ser destruido. Por eso Jesucristo murió por nuestros pecados, para que nosotros seamos restaurados por medio del sacrificio en la cruz. Nuestros pecados son anulados, somos nuevas criaturas cuando venimos a Él. Era necesario que Jesucristo viniera a morir a la cruz para que ya nosotros no tengamos que ir al lugar de tormento que está destinado para el diablo y sus demonios. Déjeme decirle que Dios hasta hoy en día quiere tener comunicación con sus hijos, con su pueblo, con su iglesia. Pero cuando el hombre peca desobedeciendo a la palabra de Dios, hace como Adán, se esconde de Dios. Y Dios, al igual que con Adán, sigue buscando
tener comunicación con el hombre, no para sentenciarlo, sino para restaurarlo de su pecado, porque ya la sentencia cayó sobre Jesucristo. Ya Dios no nos sentencia a nosotros. La sentencia del hombre es que te vas a ganar el pan con el sudor de tu rostro para los hombres. Y las mujeres quieren tener sus bebés, pues van a tener dolores. Les ponen una inyección, pero duele más la inyección que el dolor, dicen. Y quedan consecuencias de esa inyección. Así es que tú que quieres ser madre, jovencita, vas a sufrir dolores, porque es una sentencia. Y son multiplicados, porque dice que a Eva que se los iba a multiplicar. Así es que no culpes al marido cuando estés dando a luz. Y algunas dieron a luz no hace mucho, pues ya ellas pasaron por eso, pero si hay una jovencita que quiere dar a luz, cuando tenga sus hijos, pues vas a pasar por ese dolor. Solamente dile, Señor, ayúdame. Así es que esa es una sentencia que sigue. Pero ya no es, ya Dios no va a traer otra sentencia al hombre porque ya cayó sobre Jesús. Sobre Jesús cayeron todas las maldiciones de nosotros. Ya nosotros no somos nunca fuimos malditos como quiera porque Dios no maldijo al hombre, maldijo a la tierra. Pero ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. No hay ninguna maldición. Aquellos que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces en Jesucristo cayeron todas las maldiciones de nosotros. Así es que ya nosotros lo que necesitamos es la gracia de Dios y ya la tenemos en Cristo Jesús. Sus misericordias son nuevas cada día. Estamos vivos por sus misericordias, porque a veces aunque pecamos, aunque lo ofendemos, todavía sigue Dios teniendo paciencia de nosotros y sigue teniendo misericordia, esperando que un día entendamos el sacrificio en la cruz, que fue perfecto, para nosotros no ofender a Dios. Y decirle, Señor, valió la pena el sacrificio. Me entrego a ti, quiero vivir en santidad, no te quiero ofender, quiero vivir para ti, para agradarte en agradecimiento, servirte. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que entendamos cuán grande fue el sacrificio en la cruz. Que ya nosotros no estamos en maldición, sino que cayó sobre él todas las maldiciones del hombre. Vamos a Isaías 53, versículos del 1 al 5, para que usted vea que Dios, por amor a nosotros, mandó a su Hijo, que no tenía pecado, nació de una virgen, y en él cayeron todas las maldiciones, todo lo que nosotros causamos por el pecado, cayó sobre Jesús. Dijimos del 1 al 5, ¿verdad? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más, sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondemos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Imagínense, en ese versículo está toda la sentencia del pecado del hombre sobre Jesús, sobre su Hijo. Ya por eso nosotros no estamos en maldición si hemos aceptado a Jesucristo. Somos hijos de Dios. Y si a veces caemos en pecado es porque la carne nos traiciona y nos lleva a los deseos que le gustan a la carne. Pero si dentro de ti no quieres tú fallarle a Dios, tú vas en arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios, y Dios perdona todos nuestros pecados. Porque ya sobre Jesús pagó todo lo que nosotros merecíamos. Jesucristo lo recibió. Jesucristo recibió todo el castigo. Dice, todo el castigo de nuestra paz fue sobre él.
Todas nuestras culpas cayeron sobre Jesús. Cuando tú ofendes a Dios, Jesucristo está intercediendo por nosotros allá en el cielo, allá a la diestra del Padre. Y le dice, ten misericordia, Padre, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de este hijito, ten misericordia de esta hijita. Pecó porque es débil, la carne es débil, pero te ama, pero te teme, sabe que está mal. Dale tiempo para que se arrepienta. Y Dios en su misericordia está esperando que nosotros nos arrepintamos, no que nos alejemos de Dios como Adán, sino que vengamos y que le digamos, Señor, estoy mal, te he ofendido. Vengo delante de ti pidiéndote perdón. Eso es lo que Dios quiere. Él lo que quiere es el bien de nosotros, no el mal, no el castigo. Ya el castigo lo sufrió Jesús. Él lo que quiere es el bien del hombre. Eso es lo que Él quiere. Y el hombre piensa que Dios está enojado con nosotros cuando pecamos, y el hombre se aleja más y más y más. Entre más el hombre peca, más se aleja de Dios. Y después es más difícil acercarse a Dios porque es tanto el pecado que se siente tan culpable que siente que ya Dios no lo va a perdonar. Pero Dios siempre va a perdonar todos los pecados cuando nosotros sabemos que hay justicia en Jesús para perdonar los pecados. Mientras estemos en esta dispensación de la gracia, hay tiempo para el arrepentimiento, pero no hay que aprovecharnos de la gracia. No diga usted, bueno, como estamos en la gracia, yo voy a pecar todo lo que yo quiera y después vengo a arrepentirme. Eso es jugar, eso es querer burlar a Dios. Y a Dios no hay de Dios no hay quien se burle. Lo que sí tenemos que reconocer, soy débil en unas áreas y necesito acercarme más a Dios para que el Señor me ayude con su Santo Espíritu y pueda yo vencer las tentaciones. Eso sí podemos hacer y eso lo hacemos en oración. Eso lo hacemos cuando tú te acercas a Dios en oración. Tú le dices al Señor todo el problema que tú tienes y el Señor te ayuda porque para eso está su Espíritu Santo para ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es por eso que Dios no dicta sentencia otra vez para el hombre. Pero si el hombre peca y no se quiere arrepentir, pagará las consecuencias, porque dice su palabra que la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Eso es el pecado. Y a veces pecamos y sufrimos las consecuencias. Tenemos que pagar por el pecado que hacemos. Pero ya nuestra vida le pertenece a Cristo. Simplemente que si pecaste, pues vas a pagar las consecuencias. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué precioso versículo. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí Dios nos está dando una opción. ¿Tú quieres seguir pecando? Pues si sigues pecando hasta que mueras, vas a estar separado de Dios eternamente. Pero si tú tienes oportunidad de arrepentirte, hay un regalo. Una dádiva es un regalo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú reconoces que tú has ofendido a Dios, si tú reconoces que tú has pecado contra Dios, Dios te está dando tiempo de arrepentirte. Ayer aquí hubo un llamado al arrepentimiento a muchos jóvenes y aquí Dios ministró en cada uno de ellos. Porque quiera o no, pecamos contra Dios. El problema es que a veces nos justificamos y no podemos justificarnos delante de Dios cuando hemos pecado. Es mejor ser sinceros con Dios, porque Dios no lo vamos a engañar. Y cuando tú le dices, Señor, yo he pecado, he fallado, te pido perdón, el Señor nos perdona. Pero es necesario ser humildes, es necesario ser mansos, porque el orgulloso Dios ni siquiera lo puede ver de cerca. Dice que de lejos ve al orgulloso. Así es que hay que venir delante de Dios reconociendo nuestros pecados, reconociendo que hemos ofendido a Dios. Y Dios se encarga de perdonarnos.
No hay sentencia para el hombre ya. La sentencia cayó sobre Jesús. Hay oportunidad para el arrepentimiento mientras vivamos. Mientras estemos en esta vida, hay tiempo para el arrepentimiento. Pero cuando el hombre no conoce estas verdades de que hay perdón de pecados, que Dios es justo porque también Dios tiene que castigar el pecado, y esta persona vive desordenadamente en pecados y huye de Dios y se esconde para no tener comunión con Dios, con el único que lo puede ayudar. Dice Dios en Isaías capítulo 1, versículos 18 y 19, para las personas que huyen de Dios, porque están pecando, porque no se quieren acercar a Él. Dios no quiere tener un encuentro contigo para acusarte, para juzgarte, sino para restaurarte. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis, oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quisieres, si oyeres, comerás el bien de la tierra. En otras palabras, si tú oyes la voz de Dios, si tú oyes la palabra de Dios y Dios te dice, ven y hablemos, pongámonos a cuentas, como dice el otro versículo, el 18. Si tus pecados son negros, son como la grana, vendrán a ser como la nieve. Serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero hace falta que el hombre entienda, necesito arrepentirme. El diálogo que Dios quiere es para arrepentimiento con el hombre. El diálogo que Dios quiere con el hombre es para que el hombre, Dios diciéndole al hombre, tú tienes que venir a rendirme cuentas de lo que has hecho. Tú tienes que venir a decirme las cosas que has hecho, aunque yo ya las sé. Pero Él quiere que tú hables con Él. Él quiere que nosotros hablemos con Él en oración, en arrepentimiento, para que Él venga y nos purifique con la sangre que fue derramada en la cruz. Eso es lo que Dios quiere. No para castigarnos, no para regañarnos, sino para que nosotros seamos ayudados por Él. Él siempre busca el bien de nosotros. Él siempre busca el bien del hombre, para que el hombre viva bien, para que el hombre tenga larga vida. Y el hombre se aleja de Dios, creyendo que sin Dios va a vivir una vida feliz. Y sin Dios nadie puede ser feliz en esta vida. Sin Dios hay hombres que tienen una y otra mujer, y mujeres que tienen uno y otro hombre, y están buscando la felicidad en el hombre, en la mujer, y no la encuentran. Se divorcian, se vuelven a casar, se vuelven a divorciar, y así se la pasan toda la vida hasta que llegan a viejos, y después se dan cuenta que no hay felicidad para ellos, porque están buscando la felicidad, la paz en otro lugar donde no se encuentra. Solo en Dios se encuentra la paz y la felicidad y el gozo y la salvación. Él es el único que nos puede ayudar. ¿Quieres vivir una vida feliz con tu esposa, con tu esposo? Busquen de Dios los dos. Acérquense a Dios. Pongan a Dios en su hogar. Pongan a Dios en su familia. Y Dios los va a ayudar, aunque haya diferencias. Pero si viven sin Dios, nunca van a poder ser felices, nunca vamos a poder ser felices si Dios no está en primer lugar en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vida. Por eso dice Isaías, vengan y estemos a cuentas. Vamos a hablar. Yo les prometo bendición, yo les prometo tener vida eterna, pero vengan y cuéntenme lo que han hecho. Cuéntenme sus maldades. Cuéntenme sus pecados. Y yo los voy a limpiar. Los voy a limpiar de todos sus pecados. Pero vengan y hablemos, dice el Señor. Hasta aquí hemos visto que Dios trata con el hombre verbal, hablando. Habla conmigo y hablo contigo, dice el Señor. Hasta aquí lo que hemos visto en lo que es la enseñanza. Y Dios
Por medio de los profetas también habló muchas veces. Dios usó a los profetas para hablarle al pueblo. Hasta aquí hemos visto que Dios hablaba con ellos, pero Dios habla por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, diciéndole al pueblo de que se arrepientan de sus pecados y que busquen a Dios. Usó a los profetas verbalmente. Los profetas iban y era Dios hablando por medio de ellos, diciéndoles arrepiéntanse porque viene juicio. Y muchos de ellos los apedreaban, muchos de ellos fueron muertos porque el pueblo no quería que Dios le hablara, porque el pueblo quería vivir su propia vida. Y cuando venía el profeta y les decía, están mal, arrepiéntanse, han ofendido a Dios, están en la idolatría, están adorando a otros dioses, vengan y hablen con Dios, Dios quiere perdonarlos, arrepiéntanse. El pueblo los apedreaba a estos profetas que venían con voz audible de Dios. El pueblo, la gente no quiere escuchar de Dios, no quiere escuchar la voz de Dios, porque Dios les dice la verdad, estás mal, están mal, arrepiéntanse. Y el hombre no se quiere arrepentir y se aleja de Dios. Mientras más peca, más se aleja de Dios. Vemos aquí ese método de verbal, Dios hablando para que Dios se acerque. Vamos ahora a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18, porque aquí el apóstol Pedro recuerda cuando vino Dios, una voz del cielo, oyeron ellos cuando Jesucristo estaba en un lugar orando y vino Moisés y Elías, y vamos a ir a otra cita para confirmar, pero aquí dice el apóstol Pedro, porque escrito está. No, esa no es. Es Primera de Pedro 1:10, Segunda de Pedro 1:16. Sí, es el segunda. Segunda de Pedro 1:16. Ahí dice el apóstol Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Sigue diciendo, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz, que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ellos estaban en un lugar, Jesucristo se llevó a Jacobo, a Pedro y a Juan, y Jesús se fue a un lugar a orar. Y dice que allí apareció Moisés y Elías hablando con Jesús. Y él está hablando aquí, el apóstol Pedro aquí en su epístola, está hablando de esa experiencia que tuvieron escuchando la voz de Dios. Dios les habló a ellos en esa ocasión. Si vamos ahora a Marcos capítulo 9, versículos del 4 al 7, vamos a ver lo que aquí está hablando Pedro en su epístola. Él escuchó la voz de Dios, audible, Dios hablando. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. El 6. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Ellos desaparecieron. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Pero en realidad no era hasta ahí, era hasta el 7. Vemos pues que aquí escucharon esa voz, la voz de Dios. Este es mi Hijo amado, a él oíd.
Por eso el apóstol Pedro estaba bien seguro de lo que decía. Dice, porque escuchamos una voz, la voz de Dios, hablándonos, que Jesucristo era su Hijo, que lo escucháramos a Él. Dios hablando con el hombre, con voz audible. Vemos pues aquí hasta ahora la voz de Dios con el hombre para que el hombre busque su rostro. Pero también Dios trata con el hombre textualmente. La Biblia es el método textual que Dios usa para comunicarse con el hombre. Vamos a 2 de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios más segura es la Biblia. Esta es la palabra textual de Dios. Hasta ahorita hemos aprendido de que Dios hablaba al hombre. En todo lo que hemos aprendido, en todo lo que hemos enseñado. Dios hablaba al hombre verbal, por medio de los profetas o Dios mismo hablando. Pero aquí vemos que el apóstol Pedro dice, también tenemos la palabra textual, la palabra escrita. Esta palabra que no falla es la voz de Dios. Esta palabra es la voz de Dios, pero escrita, textual. Por eso ya vemos dos formas en las cuales Dios habla con el hombre. Verbal, hablada, y ahora escrita. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Es difícil escuchar la voz de Dios a menos que Dios quiera hablar contigo. Pero cuando tú vas a la Biblia, Dios te está hablando. Dios nos está hablando. Es su palabra, pero es textual. Es escrita. Todo para tratar con el hombre. Todo para que el hombre entienda que Dios nos ama. Que Dios quiere lo mejor para nosotros. También Dios usó a otros hombres como Pablo. En las epístolas, ¿verdad? Sabemos que hay epístolas escritas donde Dios también habló por medio de esas cartas, por medio de cartas, que también es textual. Estamos hablando de que Dios habla textualmente. Usó a Pablo, a Pedro, a Santiago, a Juan, el apóstol, por medio de las cartas escritas. Y vamos a ver algunos cuantos pasajes de la Biblia donde dicen los escritores, esta carta, léanla y dénsela a otras personas para que la lean, porque esa carta no era de Pablo, esa carta era de Dios, escrita. Vamos a 2 Corintios 10, 8 al 10, en la epístola de 2 Corintios, capítulo 10, del 8 al 10. Y usted se va a dar cuenta que es una carta escrita por Pablo, pero es palabra de Dios. Dios inspiró a Pablo a que escribiera esa carta. Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no perezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Aquí lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, aquí por carta dice, por medio de esta carta dice allí, las cartas son duras y fuertes, porque como dice un dicho, el papel aguanta todo lo que le pongan. Y dice el apóstol Pablo, esta carta que le estoy mandando es dura, y ustedes dicen es dura y fuerte, pero es palabra de Dios. Es una carta que era de Dios. Dice, dice, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Qué pasaba? Que el apóstol Pablo escribía inspirado por el Espíritu Santo y les mandaba una carta. Y no la querían recibir porque era palabra bien difícil. Palabra de Dios,
pero bien saturada. Entonces dice, mas si yo voy a ustedes, la palabra va a ser menospreciada, la palabra que yo les diga. Pero esta palabra que yo les escribo por carta, esta palabra es fuerte, es dura, pero la tienen que recibir porque es palabra de Dios. Dios usándolo por medio de una carta para escribir, para que los corintios entendieran que Dios estaba en serio, para que ellos cambiaran, porque los corintios eran bien carnales. Y Dios usando al apóstol Pablo por medio de una carta, les escribía y les decía lo que estaba mal y que tenían que cambiar. Vemos allí textual, una carta textual, Dios hablando a los corintios. Si vamos a Colosenses 4:16, Colosenses 4:16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Laodicea la lea también vosotros. En otras palabras, cuando les llegue mi carta, mándasela a otra iglesia para que la lea también. Lo que el apóstol estaba diciendo, esta no es mi palabra, esta es una carta de Dios. Léanla y mándensela a otros para que se den cuenta de lo que Dios está hablando. Y la que le mande a los de la Odisea, que ellos también se las den a ustedes, para que entre ustedes se intercambien las cartas. Porque sabía el apóstol Pablo, esta no es mi palabra, esta es palabra de Dios, escrita. Eso es Dios tratando de hablar con el hombre textual, escrito, con cartas, para decirle, mira, estás mal, arrepiéntete, necesitas vivir en santidad. Para eso eran las cartas, para poner orden en las iglesias. Vamos a otro pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 27. 1 Tesalonicenses 5, 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. En otras palabras, esta carta que yo les estoy mandando aquí es una carta bien importante. Dice, os conjuro por el Señor, otras palabras, en el nombre del Señor, que esta carta se lea a todos los santos, a todas las iglesias. Era una afirmación ese versículo, que se tenía que leer, porque no era palabra de Pablo, era palabra de Dios, escrita en esa carta de los tesalonicenses. Y todas las cartas son palabra de Dios. Aquí solamente estamos citando donde el apóstol y los apóstoles hablaban de sus cartas, que era muy necesario que las leyeran, porque no era su palabra, era palabra de Dios. Por último, vamos hablando de las cartas, 2 de Pedro 3, 1 y 2. Y luego vamos a ir, en los últimos 10 minutos que me quedan, a lo que es visual. Cómo Dios quiere tratar con las personas visual o ¿cómo se dice? La otra palabra ahorita se las digo. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dice, esta es la segunda carta que los mando. Pero en realidad esa carta, en otras palabras, está dando a entender, esta carta es muy importante porque no es mi carta, es carta de Dios. Para que entiendan, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. En otras palabras, lo que yo he escrito en esta carta, esto es lo que los profetas también ya profetizaron. Yo solamente estoy escribiendo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Pero ya en los profetas Dios habló. Ya habló verbal. Ahora es escrito, es textual. Vemos todos estos puntos de vista, ejemplos de que Dios sigue tratando con el hombre de un modo y de otro, como empezamos en la enseñanza en Job. De una o de dos maneras habla Dios con el hombre, pero el hombre no entiende. Gracias a Dios que ustedes entienden. Gracias a Dios que nosotros entendemos, la iglesia de Cristo entendemos su palabra y sabemos que Dios nos está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, estos 10 minutos que me quedan, vamos a ver lo que es ahora el otro método, ilustrado o visual. Ilustrado.
Y vamos a ir ahora al Antiguo Testamento, a los profetas. Jeremías 27, del 1 al 3. Vamos solamente a leer algunos ejemplos. Son varios los que yo escribí, pero solamente vamos a ver unos 2 o 3. Y bien explicados para que usted entienda que Dios siempre ha querido hablar con el hombre de una o de dos maneras. Y ahorita vamos a hablar lo que es visual o ilustrado. Es como ayer para los que vinieron ayer o los que vieron el mensaje por internet, aquí el hermano Carlos puso una silla, puso una corona y puso unos adornos. Y esos que están ahí, esas columnas ahí. Y yo sabía cuando vi, dije, esto tiene que ver con la enseñanza, pero como quiera Marvin Salazar vino y me dijo, pastor, eso que está ahí tiene que ver con la enseñanza. Sí, le dije, yo entiendo que sí. Entonces, aquí lo que el hermano Carlos estaba ilustrando, lo que él iba a enseñar. Y nosotros estábamos viendo lo que estaba aquí y él estaba enseñando lo que significaba esa silla y esa corona. Que nosotros, ¿verdad? O somos hijos del reino, que debemos estar con Cristo, que está sentado en su trono, o es que somos mendigos. De eso se trataba la enseñanza. O eres mendigo, o eres hijo de un rey, donde Dios se quiere tener con él. Dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, él ilustró con eso lo que le iba a enseñar. Y de eso también hicieron los profetas, enseñando al pueblo, ilustrando con cosas que Dios les decía, haz esto, y ellos lo hacían, para que la gente viera. Porque a veces el ojo quiere ver, el ojo no se sacia con escuchar, el ojo quiere ver, a ver cómo va a ser. Entonces Dios dice, bueno, ¿quieres que yo te enseñe qué significa esto? ¿Qué esto que yo estoy ilustrándote? Pues esto significa. Y vamos a leer a lo mejor algunos 2, porque el tiempo pasa. Jeremías, y casi todos están en Jeremías, solamente encontré 2 en Ezequiel. Pero en Jeremías, ahí 27, del 1 y 2, dice, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Y sigue más, pero no nos vamos a entretener leyendo lo demás. Pero ¿qué estaba ilustrando aquí con estos yugos? Le dijo a Jeremías, ve, hazte yugos, hazte coyundas. Coyundas son lo que se le amarra al yugo. Sobre tu cuello. Hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. ¿Qué hizo Jeremías? Se hizo unos yugos de los que se usan para uncir los bueyes, para trabajar la tierra. Entonces agarró un yugo de esos y se lo puso en el cuello, aquí como se le pone a los bueyes, y se fue a la calle con ese yugo amarrado. Entonces la gente cuando lo miraba en la calle, y ahora que nos está enseñando Jeremías, porque saben que Jeremías era profeta de Dios, aunque no querían recibir el mensaje. Y se iba por la calle para que la gente lo viera. Entonces, para que le preguntara qué significa esto. Y los demás versículos hasta el final, eso era para que Dios diciéndoles, yo voy a levantar a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él va a venir y va a conquistar muchos reinos. Y todos los reinos, todos los pueblos, porque después sigue diciendo todos los pueblos que se les va a mandar ese mensaje, se le tenían que escribir mensajeros a esos reinos, a esos reyes, y esos mensajeros tenían en ese mensaje, en esa carta que llevaban, le decían a los reyes que se sometieran a Nabucodonosor. A cada rey les mandó su mensaje. Y ese yugo significaba, ustedes van a estar bajo el yugo de Nabucodonosor. Pero era voluntad de Dios. Dios dijo, así va a ser. Dice, y el que no se someta a Nabucodonosor, a su reino, a estar bajo su yugo, yo lo voy a destruir. La espada los va a destruir. En otras palabras, les conviene que estén bajo el yugo de Nabucodonosor, porque es mi voluntad y era un plan de Dios. Y lo mandó a todos si a usted le gusta leer, lee más adelante lo que sucedió. Yo solamente estoy dando así por encimita lo que es la ilustración. Entonces el yugo significaba, ustedes van a estar bajo el yugo del rey Nabucodonosor, porque yo le voy a dar todos los reinos a él. Y así sucedió. Sabemos que Nabucodonosor fue el primer imperio babilónico. Y eso significaba esos yugos.
ilustrando Dios para que ellos entendieran, estén bajo el yugo de Nabucodonosor. Es mandato de Dios. Y todo el que esté bajo su yugo, Dios lo va a prosperar. Dios lo va a bendecir. Los demás van a morir. Esa es una ilustración en la cual Dios habló, ilustrada, visual, para que la gente entendiera. Vamos ahora a otra cita que es capítulo 24 del mismo Jeremías, versículo del 1 al 3. Otra ilustración. Hay varias, pero vamos a leer solamente algunas. Dice, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, aquí está hablando también lo que sucedió, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová, este es Jeremías hablando, 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, dice allí, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de tan malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué es esto, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Vemos aquí esta ilustración. 2 cestas, una cesta con higos muy buenos para comerse, la otra de higos bien malos que no servían. ¿Y sabe cuál era la ilustración? El punto de vista. Más adelante le dice en los demás versículos, dice, pues así como estos higos buenos, todos los que se sometan, porque está hablando de Nabucodonosor, es todavía la misma profecía que leímos antes, que todos se tienen que someter al yugo de Nabucodonosor. Dice, todos los higos buenos son los que van a estar bajo el yugo de Nabucodonosor. Esos van a ser buenos. Esa es mi voluntad, porque yo tengo un plan. Los higos malos, el otro canasto de higos malos, son los que no se van a someter, por lo tanto van a ser destruidos. Esa era la ilustración. Eso es hasta hoy en día, son profecías de Dios que se cumplieron, ilustrando los que obedecen y los que no obedecen. Los que obedecen serán bendecidos, los que no obedecen serán desechados. Por eso hoy en día, y vamos a parar aquí, tengo más, pero vamos a parar aquí, solamente quería que veamos cómo Dios ilustrando también enseña y también habla con el pueblo. Dios tiene a su iglesia. La iglesia de Cristo es en todo el mundo. Donde quiera estar la iglesia de Cristo. Pero hay quienes son como los higos malos en las iglesias, hablando mundial, internacional, de que hay iglesias que son como higos malos, que de tamaño no se pueden comer. Son aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios. Son aquellos higos, aquellas personas que viven en pecado y no se quieren arrepentir, que dicen que son hijos de Dios, están en las iglesias y están haciendo pecados escondidos y no quieren arrepentirse y creen que por estar en una iglesia van a ser salvos. Pues esos higos que están así es la iglesia que no va a ser levantada. Es la iglesia que se va a quedar porque creen en Dios, pero no quieren arrepentirse, no quieren vivir bajo la voluntad de Dios, bajo el yugo de Dios. Quieren vivir bajo su voluntad y haciendo lo que quieren. Hasta hoy en día, así es, hermano. Dios siempre tiene un remanente en su pueblo que le sirve, que verdaderamente se ha arrepentido. Pero a veces ni nosotros podemos saber, porque eso solamente Dios lo sabe. Dice Jesucristo que el trigo y la cizaña crecen juntos, pero en aquel tiempo la cizaña va a ser separada y el trigo va a ser puesta en graneros. También dice que en las iglesias hay rebaños, está el rebaño, pero hay entre el rebaño de ovejas también hay cabritos. Dice que en aquel tiempo el Señor va a separar los cabritos de las ovejas. Es lo mismo, es una ilustración en la cual esperemos que cada uno de nosotros seamos ovejas, que cada uno de nosotros seamos trigo,
porque Dios viene a buscar una iglesia, viene a buscar su trigo, viene a levantar su cosecha, que es su pueblo, su iglesia. Pero los que no viven bajo la voluntad de Dios, lamentablemente, van a ser desechados, así como esos higos que no sirven ni para comerse. Así es que yo te digo en esta noche, en este día, ¿qué eres tú? ¿Eres trigo? ¿Eres de los frutos buenos? Y si te sientes que estás en el canasto de los higos malos, solamente lo que Dios quiere es arrepentimiento. Dios lo que quiere es restaurar, que entendamos que no le estamos agradando a Dios con nuestra vida y que lo que Dios quiere es que nosotros nos pongamos a cuentas con Él. En esta noche reflexiona. Pueden ponerse de pie. Este ha sido el mensaje, hermanos. Pero allí, puesto de pie, reflexiona, medita. Y si tú quieres pasar al frente, puedes pasar. ¿Quieres una oración? ¿Quieres que Dios te levante? Tú puedes hablar con Dios allá donde estás. Pero yo te hago la invitación si tú quieres pasar enfrente también. Y si tú quieres aquí enfrente decirle, Señor, yo he estado mal, pero te pido perdón y vengo arrepentido, pidiéndote que me perdones. He entendido el mensaje, el sacrificio en la cruz fue perfecto y yo te he ofendido, yo vivo mi vida a mi manera, no te estoy agradando, pero yo quiero ser trigo, yo quiero ser higo bueno. Yo quiero estar en el canasto de los higos buenos. Acércate al altar así como Carlos se acercó. Sabemos que no somos perfectos y a veces fallamos a Dios y ni nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo convence de pecado. Ahí donde estás, si no quieres pasar, habla con Dios. Pídele perdón, pero aquí está el altar. Aquí está el altar para que tú digas, Señor, aquí estoy. Habla con Dios. Dile, Señor, perdóname. Necesito acercarme a ti. Sé que no vivo mi vida como a ti te agrada, pero yo te pido que me ayudes. Yo sé que hay misericordia cada día. Yo sé que cada día sus misericordias son nuevas. Y aquí estoy. Te pido perdón. Ayúdame. Restáurame. Quiero agradarte. Quiero estar en el canasto de los higos buenos. Quiero ser trigo. Quiero ser oveja. Habla con Dios. Gracias, Señor. Adora a Dios con este canto. Meditemos en este canto, adoremos a Dios. Gracias, Señor. Ven, Espíritu, ven. Sí, Señor. Habla con Dios ahí. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu presencia.
preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Sí, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí, haciéndome libre, haciéndome libre. Me libra de todo dolor.
Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás haciendo la obra en cada uno de nosotros. Aún en aquellos que no pasaron, Señor, yo sé que tú, Señor, estás limpiando esos vasos. Allá donde están, Espíritu Santo, limpia, limpia, purifica. Tú conoces los corazones. Tú sabes, Señor amado, quiénes somos. No podemos escondernos de ti, Señor. Te pedimos misericordia, te pedimos tu gracia en cada uno, Señor. Ayúdanos a cada uno, Padre, en las debilidades, Señor, de cada uno, Padre. Que podamos, Señor, ser fieles y podamos hacer tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nos vamos a despedir, pero vamos a hacer una oración. Piden oración por Jocelyn Jackson. Tiene cirugía el próximo martes en la mañana. Es la mamá del novio de mi hija, Miriam. Ella fue a la iglesia de Americana hoy y la van a operar. Le van a hacer una cirugía delicada y pidieron oración. Vamos a orar por ella. Que el Señor use a los doctores. Ella es una enfermera. Ella sabe que es muy delicado lo que le van a hacer. Y están pidiendo la oración para que el Señor use a los doctores. Padre Santo, te presentamos, Señor, a Jocelyn, Señor. Padre Celestial, tú la conoces. Sabemos que ella, Señor, a lo mejor no te sirve como debería, Señor, pero es tu hija, Señor. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia, Señor, de Jocelyn, ya que los doctores van a hacer esa cirugía, Señor, delicada. Te pedimos que uses a los doctores. Usa las herramientas que van a usar, Señor, que sea, Señor, tu mano en esos doctores, dándoles sabiduría y habilidad para todo lo que van a hacer en esa cirugía. Y te pedimos, Señor, que salga bien, Señor. Que salga bien de esa cirugía, Señor, y sobre todo, que se acerque a ti, Señor. Que se acerque más a ti, Señor, como ha sido el mensaje en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Obra, Señor, en esta hija, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, donde quiera que vayamos saliendo de aquí, Señor. Que sea tu Espíritu Santo llevándonos, guiando nuestros vehículos, Señor, con bien a nuestros hogares. Y que tú puedas, Señor, darnos descanso en esta noche para el día de mañana. Levantarnos fortalecidos con el poder de tu fuerza para un nuevo día, el día de mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Salúdense los unos a los otros. Estaremos aquí el miércoles a las 7:30 y el viernes a las 7:30 y el sábado tendremos esa ceremonia de esa quinceañera allá en los States. Dios les bendiga.